Les quiero invitar que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 30. Continuamos desarrollando la serie Verdades que Liberan. Y hoy vamos a tratar un tema interesante. Es una pregunta: ¿Dios es cruel o es misericordioso? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Esta es la primera de dos partes, así que vamos a tratar de ir avanzando. Job capítulo 30, versículo 20, ¿lo tiene? Mire las palabras que salieron del corazón de Job. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Wow. Estaba afligido Job, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa y poder adorarte, poder exaltarte, expresarte que todo depende de ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos y confiamos en ti, Señor, porque tú nos creaste aún estando en el vientre de nuestra madre, Señor. Y no solamente nos creaste, sino que nos apartaste para ti, para ser un pueblo santo, consagrado para ti, Señor. Pedimos en esta tarde que nos hables al corazón y que tu palabra traiga luz a nuestra alma, Señor, y que podamos entender y comprender este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dios es cruel o misericordioso? Bueno, la pregunta está enfocada porque según estos versículos que acabo de leer, en medio del sufrimiento, que era un sufrimiento muy extremo, por un lado, por otro lado, en el silencio de Dios, en el aparente silencio de Dios, este Job llegó a pensar que Dios era un Dios cruel con él. Usted conoce la historia. Job perdió a toda su familia, todas sus posesiones. Realmente le vino sufrimiento, le vinieron muchas tragedias. Estos mismos versículos, Job 30, 20 y 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Podemos ver el lamento de Job y las palabras que salieron de su boca. Dice así: te pido ayuda a gritos. ¿Alguna ocasión usted le ha pedido ayuda a gritos al Señor? A veces como que ya andamos desesperados y le gritamos a Dios: Señor, como los discípulos cuando iban en la barca: sálvanos que perecemos. Te pido ayuda a gritos, pero no me respondes. ¿Será que Dios no responde? Me levanto, pero no prestas atención. Versículo 21. Te has vuelto cruel conmigo y usas tu poder para hacerme daño. ¿Qué así será Dios? Por supuesto que no. Desde luego nos viene sufrimiento, nos viene tribulación, pero todo tiene un propósito. Esta palabra cruel, el hebreo la traduce como actuar desagradablemente con violencia, pero también un actuar despiadado y feroz. Y en algunos casos la crueldad tiene que ver con un actuar con violencia mortal. Eso es lo que el diccionario define la palabra cruel. Y vamos a ir entendiendo para que nos venga luz al corazón. ¿Dios es cruel o misericordioso? Ahora, el asunto es que cuando los hijos de Dios experimentamos sufrimiento, aflicción, tribulación, y oramos y no vienen respuestas de Dios a nuestro clamor, hay quienes, como Job, llegan a pensar, o hemos llegado a pensar, que Dios es cruel. Pero eso no significa que porque no viene respuesta a nuestras oraciones, no significa que Dios ya se olvidó de nosotros. No significa que Dios está sordo.
No significa que Dios no escucha nuestras oraciones. Acuérdese de esto, Dios es soberano, Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones, pues Él nos formó estando en el vientre de nuestra madre. ¿Usted cree que no va a saber cuáles son nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras necesidades? Sin embargo, en medio del sufrimiento como el que estaba experimentando Job, llegamos a pensar que Dios es cruel, que ya Dios se olvidó de nosotros. Voy a estar desarrollando este tema en dos partes. En la primera parte estaremos viendo algunas narraciones de la Biblia que son como hechos violentos de Dios. En la primera parte. En la segunda parte vamos a desarrollar y a ver algunas razones bíblicas del por qué Dios tuvo que actuar con hechos violentos. Ya dijimos en las reuniones anteriores que todas las verdades de Dios tienen dos lados. Di algunos versículos. Recordamos Romanos 1:17, dice un lado de la verdad, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la primera parte, o sea, un lado de la verdad, la justicia de Dios se revela por fe. Pero el otro lado que vemos en la Biblia, el versículo 18 dice, pero también la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hablamos también en las reuniones pasadas de la importancia de estar conscientes de la justa manifestación de la ira de Dios. Ya vimos con mucho detalle cómo la Biblia habla bastante acerca del tema de la ira de Dios hacia hechos, conductas, acciones y pecados pasados, presentes y futuros. Por ejemplo, en el pasado Dios reveló su justa ira ante la desobediencia de Adán y Eva, y el resultado de su desobediencia fue que fueron echados del huerto de Edén. Qué situación tan lamentable. También en el pasado Dios manifestó su justa ira ante la maldad de los hombres a través de un diluvio. Miles, quizá millones de personas murieron ahogados a través de un diluvio. ¿Dios es cruel? ¿Lo hizo porque Dios es cruel? También en el pasado Dios manifestó su justa ira al destruir dos ciudades malas y perversas llamadas Sodoma y Gomorra. Pero quizá la demostración más grande de la ira de Dios, de la manifestación de la ira de Dios, fue en el sufrimiento y en la crucifixión de Jesús, en donde Dios descargó toda su ira para que todo aquel que en Él crea no se pierda y fuésemos libres del pecado y de la condenación eterna que merecíamos. Ahí Dios descargó toda su ira en su propio Hijo, para que hoy usted y yo estemos aquí levantando nuestras manos y confiando en Él. ¡Qué bendición! En el presente, Dios sigue manifestando su justa ira debido a la maldad que se ha multiplicado en las naciones del mundo en pleno siglo XXI. ¿Habrá maldad en el mundo, alrededor del mundo? Claro que sí. Desastres naturales estamos viendo como nunca antes. Guerras, terremotos, hambres, pestes en el mundo, enfermedades sin cura como el SIDA, racismo, discriminación, hechos que debido hacen suponer o suponen que Dios no existe por toda esa serie de hechos que estamos experimentando, porque dicen ellos que si Dios existiera, el mundo no estaría como está. Y si existe Dios, piensan ellos que Dios es un Dios cruel, despiadado y sin misericordia. ¿Será así? Seguiremos viendo, escuchen esto, mis hermanos, la justa manifestación de la ira de Dios. Porque Dios no está jugando, Dios no juega, ¿verdad? En el futuro, Dios manifestará su justa ira para los que no creen, cuando como el juez justo que Él es, enviará al infierno y a Satanás. ¿Cuántos saben que el infierno está preparado para Satanás? Pero también ahí irán los ángeles que siguieron a Satanás. Pero también ahí irán todos aquellos que le rechazaron y vivieron en este mundo deleitándose con el pecado. Ahí ese es el lugar que les corresponde. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que para algunos es un tanto polémico, para otros es controversial, pero para algunos otros
será una verdad que traerá luz al corazón. Entonces la pregunta la voy a estar repitiendo: ¿Dios es cruel o misericordioso? En la medida que vayamos pues avanzando en el tema, nos daremos cuenta que en la Biblia encontramos respuestas a las siguientes preguntas que voy a hacer. Que es muy posible que usted se haya hecho estas preguntas, o la gente que le rodea. ¿Dios castiga o Dios es solo amor? Bueno, la ignorancia de las escrituras ha llevado a algunos a responder de manera equivocada diciendo que Dios no castiga porque Él es amor. Y esto es una verdad, pero es una verdad a medias. Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? De hecho, es uno de los atributos de Él, que le son inherentes a Él. Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Sí. Otra pregunta: ¿Dios es severo o solamente bondadoso? Bueno, algunos que ignoran la Biblia ignoran que Romanos 11:22 dice: mirad pues, ahí está un lado de la verdad, la bondad de Dios, el carácter de Dios bueno, y la severidad de Dios, que es justo, determinante, rígido. Y luego dice: la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Algunos, justamente por no escudriñar las escrituras, se vienen haciendo preguntas, que una pregunta lleva a otra pregunta, y la gente se confunde. Por eso es que vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas. Otra pregunta más: ¿cómo un Dios de amor decidió exterminar a todo un pueblo a través de un diluvio en el tiempo de Noé? ¿Qué no es Dios amor? Bueno, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahí la traducción más exacta de se arrepintió no es que Dios dijo: ay, pues me salió mal el asunto. No, más bien la traducción es: Dios se lamentó de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y miren lo que dice a continuación, versículo 7, Génesis 6, 7. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esta palabra raer se traduce borrar y exterminar. Bueno, ¿qué Dios no es un Dios de amor? Y algunos se confunden. Borraré, exterminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando la gente lee estos versículos, lee estas narraciones, piensan justamente, al desconocer el contexto de la Biblia y al desconocer los atributos de Dios, piensan que Dios es un Dios cruel, que no es un Dios bondadoso. Otra pregunta: ¿cómo un Dios de amor dijo que Él mismo saldría por medio saldría por en medio de Egipto para hacer morir a todos los primogénitos en el tiempo de Moisés? ¿Se acuerda de las plagas? ¿Sí? Bueno, una de esas sentencias que habló Dios contra Egipto fue que Él mataría a todos los primogénitos. En Éxodo capítulo 11, versículo 4, dice la Biblia: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Escuche las palabras de Dios: a la medianoche, dice Dios, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Bueno, ¿qué Dios no es un Dios de amor? ¿Qué Dios no es un Dios de misericordia? Entonces, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de las siervas que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Aún los animales no se escaparon de la justa manifestación de la ira de Dios. Versículo 6, estoy en Éxodo 11, 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Esta palabra clamor, ahí cuando se está expresando en este versículo 6, habrá un gran clamor, está hablando y se traduce de un grito desgarrador que asombra. No sé cuántos
En estas semanas pasadas están transmitiendo la, la película de Moisés y estuvieron tratando justamente de las 10 plagas que fueron enviadas a Egipto, pero trataron de esto. Yo vi esa parte cuando mueren todos los primogénitos y la gente de alrededor se sorprendía de tanto grito que estaba saliendo del alma, del corazón, gritos desgarradores que asombraban a la gente por la muerte de sus primogénitos. Bueno, que Dios no es un Dios de amor y de misericordia. Así que ante estos y otros hechos tan despiadados y a la mente humana tan inhumanos, y en una total ignorancia de las escrituras, se preguntan: ¿por qué Dios tuvo que actuar con tanta crueldad? ¿Que no es un Dios de misericordia? ¿Es Dios de misericordia, sí o no? ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios? Hoy, al abrir nuestros ojos, fue manifestada, quiero decir, la manifestación de la misericordia de Dios. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, tú y yo ya no estuviéramos aquí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? Bueno, ¿es cruel o es misericordioso? Bueno, la Biblia no oculta, mis hermanos, los hechos violentos de Dios contra la humanidad. Y en algunos casos, cuando estudiamos la Biblia, nos podemos dar cuenta que muchos de esos hechos violentos son mencionados con mucho detalle. Hechos que para el razonamiento humano le parecen a las personas violentos, sanguinarios, despiadados. Pero lo que no saben es que también ahí en la Biblia encontramos la revelación de las razones por las cuales Dios tuvo que actuar como lo hizo. Porque Dios no es arbitrario. Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Entonces hay una razón por la cual Dios tuvo que actuar de esa manera con el pueblo en el tiempo de Noé. ¿Por qué vino todo ese diluvio? Cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto e introducido en la tierra de Canaán, escuchen esto, mis hermanos, Dios le dio instrucciones claras al pueblo de Israel que para el razonamiento humano les parecen crueles y despiadadas, pero eran las instrucciones de Dios. ¿Cuántos saben que las instrucciones de Dios no se discuten? Si Dios dice corta, hay que cortar, mis hermanos. Si Dios dice ama, hay que amar. Si Dios dice perdona, hay que perdonar. Bueno, Dios le dio instrucciones muy claras y muy específicas al pueblo de Israel al entrar a la tierra de Canaán. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tiene? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y a todos los feos, y 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Escuche esto: el pueblo de Israel, comandado ya ahora a través del liderazgo de Josué, están entrando a la tierra prometida. Dios hizo su parte. Dios le entregó a Israel la tierra, la cual él le había prometido. La parte que tenía que hacer Israel era conquistar esa tierra porque estaba habitada por estos pueblos. Pero la instrucción de Dios fue bien clara. Una vez que los hayas derrotado, escuchen lo que dice a continuación: las destruirás del todo. Esta frase, las destruirás del todo, está implicando que todos los hombres, mujeres, niños deberían de ser asesinados, porque la traducción del hebreo para destruir significa hacer morir. Bueno, entonces Dios no es un Dios de misericordia. Dice ahí entonces, las destruirás del todo, las harás morir. Ahora, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Pero no por esa instrucción que Dios está dando significa que Dios es un Dios cruel y despiadado. Había un propósito que lo vamos a descubrir. Las destruirás del todo, las harás morir, y no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia.
y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija o a tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirás a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Instrucción muy clara. ¿Lo entendió? Dios estaba dando instrucción al pueblo de Israel de que destruyera todo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios ordenó destruir o hacer morir a todos esos pueblos que no, Dios es un Dios de misericordia? ¿Por qué los mandó destruir? Bueno, daremos ya con más detalle, daremos algunas razones, pero déjeme mencionarle algunas. Porque estos pueblos merecían morir por causa y a resultado de la maldad y la pecaminosidad extrema con la que se conducían. Por eso tenían que morir. Por el odio constante y deliberado que manifestaban ellos contra Dios, pero también contra el pueblo de Dios. Mataban a los hijos de Dios, pero también tuvieron que morir, y Dios les dio instrucciones de que destruyeran todo, porque todos esos pueblos constituían como un cáncer moral. Se fija, cuando una persona está desahuciada porque tiene ya cáncer, el cáncer empieza a correr y empieza a infectar algunos otros órganos internos. Bueno, esta maldad y esta perversidad en la que caminaban todos estos pueblos era como ese cáncer. Ellos tenían todo el potencial de infectar con sus prácticas de idolatría y de inmoralidades al pueblo de Israel. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: tienes que acabar con ellas. Pero para la mente humana, algunos dicen: qué cruel es Dios, no tiene misericordia. La historia ha registrado cómo a través del tiempo hay personas creyentes y no creyentes que se han sorprendido y en algunos casos se han escandalizado por la gran cantidad de narraciones tan violentas que vienen en la Biblia, y de las cuales esas narraciones se mencionan principalmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a fines del siglo segundo surgió un hombre de dentro de las filas del cristianismo que hizo su propio canon. La palabra canon es la palabra del griego kané, que significa regla o vara de medir. Cuando hablamos del canon bíblico, nos estamos refiriendo al conjunto de libros que, según la tradición judeo-cristiana, son los libros considerados como divinamente inspirados. Es decir, los libros que Dios inspiró a los hombres que escribieron, y que tenemos dos documentos, uno conocido como el Antiguo Testamento y otro como el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen entonces el canon bíblico. Pero este hombre, dice la historia, que en el segundo siglo hizo su propio canon, sus propias reglas. Este hombre fue un hombre llamado Marción de Sinope. Sinope era una región de Roma. Este hombre era un empresario muy rico, tenía una mente muy brillante, fue un escritor, pero también fue un teólogo griego, pero además fue obispo de la iglesia, lo cual le generó una influencia, una autoridad sobre la iglesia naciente, y esto lo llevó a fundar una secta conocida como los marcionitas, en honor a su nombre. Marción fue un dualista de pensamiento y de criterio. Su doctrina se resumía a la existencia de dos espíritus supremos, que decía él que había dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, que era perverso y que era cruel, y el del Nuevo Testamento, que era un Dios bueno, amoroso y lleno de misericordia. Él hablaba de ese Dios del Antiguo Testamento, lo hablaba o se refería a él como un Dios pequeño. De hecho, lo escribía con D minúscula para referirse justamente al Dios del Antiguo Testamento, el cual era considerado por este Marción como un Dios bárbaro, despiadado, cruel y castigador. Pero por otro lado, hablaba de un Dios muy grande, que de hecho lo escribían con D mayúscula para referirse al Dios del amor y la misericordia del Nuevo Testamento.
Este Marción odiaba todo lo que tuviera que ver con el judaísmo. No quería saber nada de lo que oliera a judaísmo. Por lo tanto, Marción no tenía nada que ver con el judaísmo, y esto lo llevó a desechar totalmente al Dios del Antiguo Testamento por considerarlo cruel, despiadado y sanguinario. Y del Nuevo Testamento solamente se quedó con el Evangelio de Lucas, pero mutilado. Le quitó muchos versículos que hablan del judaísmo. Entonces, acuérdese, estaba haciendo su propio canon, sus propias reglas, ¿sí? De las cartas de Pablo se quedó solamente con 10 de las 13 que son. Desechó, por supuesto, las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. También eliminó las cartas universales de Pedro, Santiago y Juan, y por supuesto eliminó por completo el Apocalipsis. Entonces, según este Marción, el Dios del Antiguo Testamento es uno, y dice él, o decía él, que era cruel, despiadado y sanguinario, y el del Nuevo Testamento era otro Dios, que era un Dios amoroso, bondadoso y misericordioso. ¿Es esto así? No, la respuesta es no. Ahora, ¿alguna ocasión usted ha tratado de compartirle a un inconverso acerca de la salvación por fe? ¿Ha tratado de compartirles? Que les dice, mira, nada más tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo, y Él te va a perdonar de todos tus pecados, y no lo creen. Dicen, ¿cómo? ¿Así de fácil? ¿Que no tengo que hacer nada? ¿Por qué? Porque a veces en nuestra mente está el pensamiento de que algo se tiene que hacer para obtener la salvación. Los que conocemos lo que dice la Biblia, que la salvación viene por fe y no por obras, lo podemos entender. Pero hay quienes no lo entienden y suponen que es haciendo obras que van a ganar la salvación. Bueno, lo mismo sucede o sucederá si usted trata de explicarle a un inconverso o a un ateo las acciones aparentemente violentas y crueles de Dios, porque no creen que la Biblia es la inerrante palabra de Dios. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? Y es inerrante, o sea, no tiene error. Yo creo lo que dice la Biblia, sí, pero algunos no creen. Por tal motivo, los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pues agreden a Dios, le dicen a la gente que no lean la Biblia, mucho menos que estudien el Antiguo Testamento, porque es un libro con un alto contenido de hechos violentos, sanguinarios. De hecho, hay quienes afirman que leer la Biblia es solo para ignorantes. ¿Cuántos leen su Biblia? Bueno, para algunos, si usted lee su Biblia, usted es un hombre o una mujer ignorante. ¿Será eso? Pablo dijo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque les parecen como locura. ¿Cómo? ¿Así de simple es la salvación? No, por favor, tengo que hacer algo. Les parecen locura, ¿sí? No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, los hechos que en apariencia parecen muy violentos, que se narran en el Antiguo Testamento, no los pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que tener fe para creer que Dios tuvo que hacerlo de esa manera. Ahora, si todos esos hechos violentos que narra la Biblia en el Antiguo Testamento se miraran desde la perspectiva de las políticas y leyes actuales de la Organización de las Naciones Unidas, que entre otras reglas o entre otras mandamientos que tiene es salvaguardar y velar por los derechos humanos. Esta es una responsabilidad que tiene la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Bueno, a la óptica de la ONU, todos estos hechos violentos de parte de Dios serían considerados como un genocidio, y a Dios sería caracterizado ahí o criticado o considerado como un genocida. ¿Será Dios un genocida? Así que bueno, a través de esta enseñanza vendrá para nosotros la revelación, la luz, el entendimiento al corazón. Y si es que hubiera alguna duda del por qué Dios tuvo que actuar de tal manera tan violenta, bueno, en la Biblia vamos a encontrar respuesta a estas preguntas. Aprenderemos, tendremos la respuesta que debemos dar a todos aquellos que piensan que Dios es cruel, que Dios es salvaje, que no tiene misericordia.
Pero lo primero que tenemos que entender es que Dios se manifiesta a través, o sea, el carácter de Dios, mejor dicho, se manifiesta a través de sus atributos. Los atributos que fundamentalmente debemos considerar para esta enseñanza, número uno, es que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Qué significa esto? Que Dios es puro, que Dios no tiene nada que ver con la impureza del pecado, con la maldad, con el engaño, con la mentira, con la inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios es puro. De hecho, cuando usted va al Apocalipsis en el capítulo 4 y va al punto ahí donde se habla acerca de la adoración a Dios, el cántico al Cordero que ofrecen los millones y millones de ángeles dice: santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? No tiene nada que ver con el pecado. Así que su carácter de santo y puro lo hace que rechace absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con el pecado. Otro de los atributos que nos manifiesta el carácter de Dios y que es necesario también considerar en esta enseñanza es que Él es justo y ama la justicia. Por un lado, Dios es santo, no tolera el pecado. Por otro lado, Dios es un Dios justo y ama la justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios obrará en su carácter de justo. Él no tiene hijos predilectos, ¿o sí? No tiene hijos a quien favorece, a unos sí y a otros no. No se le puede a Dios sobornar. Él obrará siempre para con todos, creyentes o no creyentes, obrará con justicia. ¿Cómo obrará Dios? Con justicia. Pero ¿qué es la justicia? Muy simple. Justicia es darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Al que requiere castigo, Dios lo castiga. Al que requiere justicia, Dios lo justifica. Así lo establece la Biblia en Números 14, 18. Dice así la escritura, Números 14, 18: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces Dios es justo. Si una persona mata a otra por robarle, la ley lo perseguirá hasta que pague por sus delitos, porque eso es justo ante la ley, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si alguien va tras una persona, lo asesina y le roba sus pertenencias, bueno, la ley no descansará hasta que lo encuentren y va a pagar por sus delitos. Entonces, como eso es lo que dice la ley, eso es lo que demanda la ley, la pregunta sería, incluso algunos que son sentenciados por algún delito que cometieron, son sentenciados a la pena de muerte. Eso dice la ley. Entonces, cuando alguien es sentenciado a la pena de muerte por un delito que cometió, la pregunta es, ¿eso significa que la ley es cruel y despiadada? No. Más bien significa que se establece y se hace justicia, ¿verdad? Usted vaya por el freeway a 120 millas por hora y tarde o temprano le va a caer el policía ahí y le va a dar un ticket que le va a costar más de $350, si bien le va, ¿verdad? Usted no puede decirle al oficial, no le puede decir, es que pues no, yo iba a la velocidad que yo quiero. No, pues es que la ley dice que tienes que ir a 65 millas por hora y tú violaste la ley. Y la ley, como es justa, pues se tiene que aplicar, ¿sí? Así que como el carácter de Dios es justo, dice que Dios es justo y ama la justicia, y que la justicia y el juicio de Dios, escuchen esto, son el cimiento del trono de Dios. O sea, Él actuará con justicia. Él se manifiesta como santo, pero también se manifiesta como Dios justo, pero también se manifiesta como un Dios misericordioso y perdonador. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, entonces, Dios en su carácter de justo mandó al pueblo de Israel que destruyera a todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Ya los mencioné: al Eteo, al Jebuseo, al Feo,
al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y les dijo ahí: las destruirás a todas estas naciones, a todos estos pueblos, las harás morir, pero tampoco harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ahora, Dios escogió al pueblo de Israel no porque era el mejor pueblo, porque eran igual de pecadores a los otros pueblos. No sé si usted se había dado cuenta de eso. Pero en su carácter de soberano, porque también Dios es soberano, este es otro de sus atributos, la soberanía de Dios. Él así lo determinó, que Israel fuera su pueblo especial, ¿sí? Un pueblo que era igual de pecador. Pero el asunto es que Dios escogió a Israel porque lo quería santificar. Lo llamó y lo santificó, lo consagró para él, y que de ese linaje del pueblo de Israel naciera nada más y nada menos que el Salvador del mundo, llamado Jesucristo. Bueno, nosotros merecíamos la muerte. Eso era lo que merecíamos. Andábamos allá en el mundo en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Dios nos escogió estando en el vientre de nuestra madre. Nos escogió para ser su pueblo especial. Qué privilegio tenemos, ¿no? De ser el pueblo especial de Dios. Sin embargo, entonces, Dios, por ser su pueblo especial, le dio instrucciones para que no se contaminara con el pecado y con la idolatría de los otros pueblos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y vamos ahí. Se confirma cómo Dios escogió al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Mire lo que dice Dios: pero tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Pueblo qué? Santo, apartado, consagrado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. En otras palabras, no creas que eras el mejor pueblo. No eras mejor que los demás, eras igual que los demás. Sin embargo, Dios os ha querido, Jehová os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que el propósito de la destrucción de estos pueblos se hacía necesaria, mis hermanos, debido a tanta maldad, a tanta pecaminosidad en la que caminaban todos estos pueblos. Bueno, la Biblia así lo confirma, las acciones, las conductas de todos estos pueblos, pero también lo confirma la historia y la arqueología. Comprueban la impiedad, la perversión extrema de estos pueblos. Por eso Dios, en su soberanía y en su determinación, dijo: acaben con todo, ¿verdad? Vamos a ver un poco, según la historia y la arqueología, acerca de las prácticas perversas, malas, violentas, llenas de impiedad en sus cultos, en sus ceremonias, en sus celebraciones religiosas, y el estilo de vida que mantenían estos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Vuelvo a repetir, es que algunos luego piensan que por estos hechos violentos que narra la Biblia, suponen que Dios es cruel, que Dios es malo, que no tiene misericordia. De hecho, en las enseñanzas pasadas que hablábamos acerca de la justa ira de Dios, algunos me dijeron: hermano, pero ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Que no dice la Biblia que Dios es amor, que Dios es un Dios justo? Precisamente porque Él es justo tuvo que hacer eso. Bueno, la historia registra que estos pueblos cananitas crearon un dios llamado Baal Moloc. Este Baal Moloc, representado con una figura humana, ahí está, usted lo puede ver. Tenía una figura humana con una cabeza de becerro, sentado en un trono, con las manos extendidas, donde le ponían los niños que le eran sacrificados. Y déjeme decirle, los niños eran el sacrificio preferido de este dios Moloc, preferentemente bebés recién nacidos. En los templos se levantaba
una enorme estatua como la que usted está viendo ahí en la pantalla al dios Baal Moloch. Esta estatua estaba hueca, o sea, no había nada por dentro. La figura de Moloch tenía la boca abierta. Ahí no se expresa la boca abierta, pero dice la historia que tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua, que estaba hueca, se encendía con fuego que se alimentaba continuamente y durante el holocausto. En ocasiones, los niños que servían de sacrificio se depositaban en los brazos de Moloch, y los que estaban ahí le movían los brazos por medio de unas cadenas que levantaban los brazos de Moloch hasta su boca, introducían a los niños dentro del vientre ardiendo de Moloch y así se lo ofrecían. Eso suena muy sanguinario, ¿no creen? Muy perverso. Bueno, ahí quedó registrado en la historia. Ese dios Moloch tenía una esposa llamada Astoret, o del griego Astarte. Esta Astarte, ahí está la figura, representaba el culto a la madre naturaleza, pero también representaba el culto a la vida, la fertilidad, pero también era representación de la exaltación del amor, y escuchen esto, de los placeres carnales. Ella era la representación. Con el tiempo, esta diosa Astarte también fue considerada como la diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios de sus devotos. Esta diosa se le solía representar, como ustedes la ven ahí, desnuda. Los templos de Moloch y Astarte generalmente se construían uno al lado del otro. Y ahí, en estos templos, había sacerdotisas prostitutas, consideradas por los cananitas como prostitutas sagradas. Acuérdese de esto. Estamos viendo algunos de los hechos violentos y por qué Dios tuvo que mandar al pueblo de Israel que destruyeran todas estas naciones. Sí. Además, ahí en los templos levantados a Moloch y Astarte había sodomitas. Esta palabra sodomitas en aquellos tiempos describía a lo que hoy se conoce como los homosexuales, los cuales también se prostituían como parte de la adoración al dios Moloch y a la diosa Astarte. ¿Qué hacían? Se prostituían. Es decir, la adoración tanto a Moloch y Astarte como a otros dioses consistía en la práctica de una serie de orgías que rayaban en una total degeneración y depravación perversa y extrema. Esto quedó registrado en la historia. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel: tienes que acabar con todos esos pueblos. Sí. Bueno, según los registros arqueológicos, entre los años 1902 y 1909, un arqueólogo irlandés llamado Robert Alexander McAllister realizó una serie de excavaciones en una región llamada Gezer, que está ubicada al oeste de Jerusalén, y lo hizo en una superficie aproximadamente de 13 hectáreas. Empezaron a excavar. Bueno, ahí encontraron un templo que fue usado para la adoración justamente a estos dos dioses, al dios Moloch y a la diosa Astarte. Tiempo que según sus investigaciones data desde el 1500 antes de Cristo. En aquellos tiempos todavía Israel no había entrado a la tierra prometida, lo cual todo este tipo de prácticas y perversiones ya existían, ¿sí? Además, se encontraron 10 columnas en esas excavaciones de piedra, de una piedra sólida, que era donde ponían a los niños que eran sacrificados a estos dioses. También se encontró una gran cantidad de urnas que contenían restos de niños, que en realidad vino a ser todo un cementerio de bebés recién nacidos que habían sido sacrificados al dios Moloch. Oiga, eso sí está cruel y sanguinario. De tal forma que tanto la historia como la arqueología, mis hermanos, nos confirman una vez más que lo que está escrito en la Biblia es verdad, y la razón por la cual la Biblia es totalmente confiable.
¿Cuántos confían en lo que dice la Biblia? Bueno, según sus tradiciones de estos pueblos, había una de ellas, por cierto, que era una tradición muy fea, así muy grotesca, llamada el sacrificio de los cimientos. La práctica de esta tradición consistía en que al construir los cimientos de sus casas, estos pueblos mataban a uno de sus hijos, se lo ofrecían a sus dioses y ¿sabe lo que hacían? Lo enterraban justamente junto a los cimientos. De ahí viene el nombre de esta tradición, el sacrificio de los cimientos. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos creían que en base a este sacrificio le daban honor a su Dios, su casa vendría a ser una casa sólida, tendrían perpetuidad, es decir, larga vida, pero además ellos creían que les vendría buena suerte actuando de esa manera y una serie de supersticiones más en las que ellos creían. Bueno, los arqueólogos también encontraron una cantidad numerosa de imágenes en placas de estos dioses Moloch y Astarte. Escuchen esto, muy feas también, porque dice ahí la arqueología que presentaban a estos dioses con los órganos sexuales expuestos de una manera muy exagerada, muy pervertida, rayando en lo que hoy conocemos como imágenes pornográficas. Por cierto, cuando Dios dice, deja ya eso, hay que dejarlo, mi hermano. Porque la pornografía ha estado infectando al pueblo de Dios en la actualidad. Y mucho pueblo de Dios está siendo menguado a causa de este mal hábito, ¿sí? Bueno, al poner todas esas placas con todas esas imágenes que rayaban en la pornografía, el propósito obviamente era influir en la mente y en el corazón de los hombres y de las mujeres que acudían justamente a adorar a sus dioses. Y es ahí donde entraban en acciones las prostitutas, los sodomitas que también se prostituían, y entraban en toda una maldad y en una depravación impresionante. Los arqueólogos también descubrieron que todo este tipo de prácticas dieron como resultado una gran proliferación de enfermedades venéreas que llevaron a muchos a la muerte. Y luego entonces, ¿qué esperaban, no? Con todas esas prácticas tan malvadas y perversas, ¿qué esperaban? La justa manifestación de la ira de Dios que está sucediendo hoy en la actualidad. Así que los cananeos practicaban todo este tipo de excesos sexuales, lo hacían en presencia de sus dioses, después asesinaban a sus primogénitos para ofrecérselos al dios Moloch, con el falso argumento de tener el control de la natalidad y en ese sentido, pues la repartición de las herencias fuera más productiva y la riqueza de las familias estuviera más balanceada. Esta era la creencia que ellos tenían. No es lo mismo que usted reparta $1 millón entre 10 personas a repartir $1 millón entre 2 personas. Así que, pues como querían ellos que la riqueza se balanceara, decían, no, pues vamos, en la familia tenemos 5, vamos a matar a 2, ¿verdad? Escuche esto, mi hermano, aquí está justamente la revelación, ¿sí? Si Israel se hubiera contaminado con todas estas tradiciones y prácticas ceremoniales malvadas, perversas, depravadas de los cananeos, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Vamos un poquito más al Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera pasado si José y María, impregnados de las tradiciones de los cananitas, deciden construir su casa, hacer la ceremonia de los sacrificios de los cimientos y al nacer Jesús hubiera sido sacrificado a Moloch bajo la falsa creencia de tener larga vida y prosperidad? ¿Qué hubiera sucedido? Simplemente usted y yo no estaríamos aquí. Eso hubiera sucedido. Ahora, hasta aquí, yo sé que no es un tema así muy fácil de compartir inclusive, pero tenemos que enseñarlo, ¿sí? Porque en todo hay un propósito. Hasta aquí
¿Alcanza usted a comprender por qué Dios le dijo a Israel que destruyera a todos esos pueblos, los jebuseos, los fereceos? ¿Alcanza usted a entender el por qué, la razón del por qué Dios dijo? ¿Sí o no? Bueno, hay quienes todavía no entienden, aún a pesar de que usted les explica. Es que eran naciones malvadas, es que practicaban cosas perversas y no lo van a entender, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos. Se da cuenta que cuando Dios dice de forma radical, escuchen esto mis hermanos, y aquí está la aplicación para nosotros. Cuando Dios te dice de forma radical, corta con eso, hay que cortar, mis hermanos. No pasa nada, todo lo tengo bajo control. No te creas tan seguro. Caras vemos, corazones no sabemos. A través de los años que tengo sirviendo al Señor, mis hermanos, he visto caer a muchos ministros de Dios que empezaron bien, pero que de repente se descuidaron. Hubo un momento en su caminar diario, en el ministerial, donde se descuidaron y empezaron a emparentar con las cosas del mundo y a decir, no, pues no pasa nada, al cabo Dios es un Dios de misericordia, me va a perdonar. No, Dios es un Dios de misericordia, sí, es un Dios de amor, pero escuchen, también es un Dios justo y Dios no está jugando, ¿verdad que no? ¿O sí estamos jugando a la iglesita? No, no estamos jugando, el asunto es muy serio, mis hermanos. Por eso es que Dios le dijo a Israel, las destruirás a todas esas naciones del todo, las harás morir, no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, no te emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Se imagina usted a un israelita teniendo como suegros a Moloch y a Astarte? ¿Cómo estarían los israelitas? Con una contaminación impresionante. Dice ahí Deuteronomio 7:4, porque desviará tu hijo de en pos de mí. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. No quiere compartir a su pueblo con nadie tampoco. Dios es un Dios celoso. Dice, porque te desviarán en pos de mí, servirás a dioses ajenos, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Para esos que piensan que Dios no hace nada, es cuestión de tiempo. Sí, es cuestión de tiempo. Así que el propósito de Dios al ordenar el exterminio sin misericordia de los cananeos era mantener al pueblo de Israel libre de la idolatría, pero también libre de sus prácticas abominables que ya mencioné. ¿Le suenan abominables todas las prácticas del pueblo de Israel, sí o no? ¿Qué haría usted con un sodomita? ¿Qué haría usted? Porque hay quienes el día de hoy dicen, no, pues es que así nació. No, es que Dios los ama a todos. Dios ama al pecado. Pero como Él es justo, Él va a traer justa retribución al pecador. ¿Qué dije? Dios, ¿qué? Dios ama al pecador. Dios no ama el pecado. ¿Así dije? Yo dije que Dios ama el pecado. No, no es cierto. Lo hice a propósito, a ver si están atentos. Dios no ama el pecado. Dios ama al hombre, no al pecado del hombre. Eso quise decir, ¿no me entendieron? Así que al ordenar pues el exterminio sin misericordia de todos estos pueblos, dije yo que Dios quería mantener libre de todas estas prácticas perversas y malas con el fin de preparar el camino para la venida de Jesús, que finalmente así sucedió. En otras palabras,
Dios tuvo que ejercer su carácter justo contra todos estos pueblos llenos e impregnados de tanta maldad y de tanta depravación y de tanta inmundicia. Por eso es que a la mente humana le parecen todas estas narraciones les parecen hechos muy drásticos por parte de Dios. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 25 y estamos ya casi concluyendo con esta primera parte. Deuteronomio 25. Bórrale ahí eso que salió. Ya no se puede. Ya corrió en las redes sociales. Quedó grabado. Dijo una herejía. Dios ama al pecado. No es cierto, aclaro. Bueno, así como corren en las redes sociales todo este tipo de errores, así corren los pecados también. Sí. Y hay algunos que todavía se atreven, ¿sí?, a publicar sus pecados en las redes sociales. Acabamos de descubrir a alguien ahí. Creó una página de Facebook para publicar sus pecados ahí. Un cristiano. ¿Dónde tienen la cabeza? Sí. Deuteronomio 25, 17. ¿Lo tiene? Palabras de Dios a su pueblo. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Qué significa esto? Que los varones fuertes iban por delante, como el varón en el hogar tiene que ir ¿dónde? Adelante de la familia, porque él es la cabeza. Pero saben, a veces aquí no, en otros lados donde me he dado, la mujer es la que va adelante. La mujer es la que ora, la mujer es la que comparte la Biblia, la mujer es la que instruye espiritualmente a los hijos, la mujer es la que se va a trabajar. Y el varón, no, el varón va atrás. Dale, mujer. No, ya lo vemos en esta escena, mire. Entonces, los varones fuertes iban por delante del pueblo, justamente haciendo la labor de cobertura del pueblo, de los débiles. ¿Quiénes eran los débiles? Los débiles eran las mujeres, las embarazadas, los niños, los enfermos, los que estaban lisiados, que tenían algún problema. ¿Qué hizo Amalec con ellos? Dice ahí la Biblia que los desbarató y los hirió hasta matarlos. Así que Dios le dijo al pueblo de Israel: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, es decir, acabó con los niños, con las mujeres, con todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, escuchen esto, de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de la memoria Amalec de debajo del cielo y no lo olvides. ¿Qué dijo Dios que debía hacer el pueblo de Israel? Borrar la memoria de Amalec, exterminarlos por completo. Pregunta: ¿cumplió Israel con la instrucción de Dios? ¿Esta instrucción? No completamente. Si es cierto, entraron y tomaron posesión de la tierra, cumplieron completamente. Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a ver nuevamente la instrucción radical de Dios ahora al rey Saúl. Pasaron los años. Sigue el pueblo de Israel caminando. Llegamos al tiempo de Saúl, del primer libro de Saúl en el capítulo 15, y Dios vuelve a tocar el mismo punto. 1 Samuel capítulo 15 versículo 1. ¿Lo tiene?
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora, escuchen todos aquellos que dicen que Dios no castiga. Mire lo que dice el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré. Bueno, ¿que Dios no es un Dios de misericordia y de amor? ¿Por qué castiga? Aquí la palabra castigar se traduce reprender, sancionar, castigar con violencia. Entonces dice Dios: yo castigaré, reprenderé lo que hizo Amalec a Israel al oponérsete en el camino cuando subías de Egipto. ¿Castigar qué? Pues lo que había hecho. ¿Qué había hecho? ¿Sí? Los desbarató, hirió a los débiles. Y Dios no se queda con nada. Dios tarde o temprano hace justicia. ¿Sí? Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Mire la instrucción de Dios para su siervo, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec. Esta palabra herir se traduce golpear severamente. También se traduce azotar, afligir, pero escuchen esto, también se traduce hacer morir. ¿Cómo un Dios lleno de misericordia y de compasión va a hacer eso? Bueno, esa es la instrucción que Dios le está dando a su siervo. Dice: ve pues y hiere hasta hacer morir a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oiga, qué cruel, ¿no? Qué cruel Dios. ¿Por qué está dando esa instrucción? Pregunta entonces: ¿cumplió el rey Saúl con la instrucción de Dios, sí o no? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí? Dios le dijo, esta fue la instrucción clara: hiere a Amalec, destruye todo, no te apiades de él, mata todo, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, las ovejas, los camellos, mátalos a todos. Bueno, Dios es cruel o misericordioso. Escuchen esto, mis hermanos. Cuando Dios dice mata todo, hay que matar todo. Porque tarde o temprano lo que tú no matas te puede matar a ti. Vamos a ver la próxima semana si el rey Saúl cumplió con la instrucción de Dios, ¿verdad? Por el día de hoy vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé de su gracia y que podamos entender que hay una causa justificable del por qué Dios mandó que murieran todas esas naciones y pueblos perversos y malos. Lo cual significa, y podemos aplicar a nuestra vida, que también nosotros, cuando estemos en el riesgo de contaminarnos con las cosas de este mundo, hay que cortar con todo, porque Dios es un Dios celoso y es un Dios justo y ama la justicia. ¿De acuerdo? Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos dé de su fuerza, que Dios traiga sabiduría para nosotros y que Dios ponga en nosotros un espíritu de santidad, mis hermanos, para vivir en santidad. Con el pecado no se juega. Hay que orar y pidámosle a Dios: Señor, perdóname de mis pecados. Si es que a lo mejor estás ahí con algo que aparentemente te suena medio inofensivo, hay que cortar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de la historia de tu pueblo, el pueblo que tú escogiste para hacerlo un pueblo santo, consagrado para ti, podemos aprender, Señor. Aprendemos, Señor, que tú no estás jugando, que tú eres Dios veraz, que tú eres Dios confiable, que tú eres Dios santo, que no compartes
con nada el pecado, Señor. Pero también eres un Dios justo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir en santidad. Queremos deshacer todo aquello, Señor, que pueda traer contaminación a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en estos momentos que redargullas nuestros corazones. Queremos ser un pueblo santo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder entender con el ejemplo de Israel, Señor, lo que tú deseas para nosotros. Que acabemos con todo aquello que representa el mundo, las cosas de este mundo, el pecado, la avaricia, la lujuria, cualquier pecado, Señor. Ayúdanos a mantenernos fuertes, Señor, delante de ti, a vivir en santidad, Señor, a poder valorar, Señor, que tú diste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre para que fuésemos libres de la condenación del infierno, Señor. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Hay debilidades en nuestra vida, Señor, que queremos que esas áreas débiles en nuestra vida tú las fortalezcas, Señor. Cortamos con cualquier pecado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa, Señor, que a ti no te agrada y que alguno de nosotros pudiésemos estar viendo, Señor, queremos cortar con eso. Queremos vivir, Señor, y mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie te verá, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Queremos ser un pueblo que te honre, un pueblo que te dé gloria, Señor. Ayúdanos a poder caminar, Señor, en santidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. ¿Dios es cruel o es misericordioso? Dios es un Dios de misericordia.